Bueno, muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Mucho gusto. Mi nombre es Lina Solís. Es para mí un privilegio estar aquí en esta noche con ustedes, en esta hermosa fundación que se llama La Hermosa Bendición de Dios. Les doy una calurosa bienvenida. Gracias por estar allí conectaditos, con mucha devoción, ¿sí? Para llevar a cabo esta encomienda maravillosa de parte de Dios. Entonces, quiero compartirles que pues yo soy auxiliar de enfermería y paramédico. Tengo un corazón muy dispuesto, al igual que todos ustedes, para servirle a los demás. Y sé y estoy segura y confiada de que el Señor va delante de nosotros. Y bueno, en este tiempo los invito a que oremos, le presentemos al Señor esta hermosa reunión, esta segunda reunión de presentación de la hermosa inauguración que hemos tenido. Y ahí donde usted está, quiero que disponga su corazón para presentarle a Dios este tiempo. Bueno, Padre precioso, buenas noches. Aquí estamos delante de ti, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias eternas a ti, Señor, porque tú eres quien ha puesto en el corazón, Señor, de todos los que estamos aquí, el servir a otros, el poder llevar tu palabra, tu reino, pero también ayuda, Señor. Tu palabra dice que el amor se muestra con hechos, Señor. Y sabemos, Padre Celestial, que sin ti nada de esto sería posible. Te presento a todos, cada uno de mis hermanos que están allí conectados. Oro para que tu presencia, Señor, sea direccionándonos, dirigiéndonos en este tiempo, papá. Por favor, habla a nuestro corazón, Señor. Te presentamos, Señor, esta hermosa fundación que se llama La Hermosa Bendición de Dios, para que tú seas el dueño y Señor de ella, que tú seas el que dirijas, que tú seas el que abras puertas, Señor, que tú seas el que traigas patrocinadores, personas que quieran ayudar de diferentes formas, como voluntarios, con ayudas económicas,
con ayudas de alimentos, Padre. Sabemos que tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer y que es por eso aquí venimos de ti, seas nosotros social, espíritu, cuerpo, Señor, y así como nuestro espíritu y nuestra alma tienen necesidades. Mujeres solteras, Santiago de Cali necesita. Vamos a Señor, a caminos y no es muy vamos a presentar. Bueno, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Al parecer la compañera Lina tiene inconvenientes con el audio y el video. Y le damos gracias a Dios por todos ustedes que están allí conectaditos desde temprano, muy juiciosos todos. Gracias damos al Señor por toda esta jornada que hoy continuamos en esta presentación en la parte 2. Y en la pantalla tenemos entonces el componente temático de nuestra reunión. Mientras nuestra compañera vuelve en el sistema, vamos a continuar con el paso siguiente. Vamos a ver, esperemos un poco. Listo. Bueno, gloria a Dios. ¿Alguien me confirma si me escucha? Por favor, ¿alguien me puede confirmar? Sí, hermano, se escucha muy bien. Bueno, hermano, muchas gracias. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, compañeros. Entonces, ahora sí, pedimos perdón porque hay inconvenientes en el sistema, no solamente allá la compañera Lina, sino también en toda la grabación como tal, pero le damos el reconocimiento al Señor que Él es el que permite que todo fluya con total normalidad. Bueno, componente temático de la reunión. Primer punto, oración inicial. Segundo punto, parte 2 de la presentación de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Y continuamos en lo que habíamos quedado hace 8 días. Punto F, desarrollo de su objeto social, la Gran Comisión y el juicio a las naciones. G, representación legal y fundador, información en ese aspecto legal y reglamentario. Y tercer punto, carta dedicada a nuestros compañeros servidores. La volvemos a tener en cuenta porque muchos de los hermanos y compañeros que no lograron estar en la reunión pasada, bueno, quieren de todas maneras tener presente esta carta, entonces la vamos a rememorar. Punto 4, oración final. Seguimos entonces en este punto F, desarrollo del objeto social de nuestra fundación. Y hay que tener en cuenta que en la Fundación La Hermosa Bendición de Dios, primero es una comunidad. Segundo, tiene la palabra de Dios como fuente de sabiduría, como fuente de todo su desarrollo, su nombre, su objeto social, todo está ahí establecido. Entonces, es muy importante que
nosotros podamos entender este aspecto. Bueno, y vamos a iniciar en esta diapositiva. Deme un momento, porque al parecer, deme un momento, yo reviso aquí si está pasando la diapositiva en pantalla. Ajá, listo. Ahí estamos en la Gran Comisión, Mateo 28, de 18 al 20. Y hay una gran realidad en la palabra de Dios, y es que tenemos una gran comisión, es decir, una ordenanza sagrada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, por eso, tener en cuenta la palabra de Dios. Ella es la que nos enseña acerca del amor verdadero y nos enseña acerca de la labor social que toda persona como hijo de Dios debe desarrollar y debe de conocer primero para poder luego desarrollarla. Entonces, el amor desarrolla el verdadero discipulado. Mateo 28, 18, donde quedamos la vez pasada, el lunes hace 8 días, estábamos hablando de este versículo 18 al 20 que dice: en el nombre del Señor Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo deja claro quién tiene el poder en el cielo y en la tierra. Él deja claro quién es el que manda, quién es la autoridad, y que él, cuando él muere en la cruz, él es sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, es decir, en un mismo lugar de honor y de autoridad, al igual que el Padre. Y Dios Padre sometió y sujetó todas las cosas a su Hijo, en poder, en potestad y en autoridad. Entonces ahora sí les da la instrucción, la ordenanza sagrada, la ordenanza divina que toda persona que preste un servicio voluntario debe de conocer. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nos está diciendo: vayan y enséñenle a las personas, enséñeles a cómo es que se vive en el reino de los cielos estando aquí en la tierra, cómo se vive como verdaderos hijos de Dios, cómo se sigue el ejemplo, la referencia que es nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, bautizándolos, empieza a decirnos cómo se va a hacer el discipulado, cómo vamos a ser discípulos, cómo vamos a enseñarle a la gente a buscar a Dios, a servir a los demás, pero primero servimos a Dios y servimos a Dios sirviendo a los demás, desarrollando ese principio. Entonces dice que bautizándolos, es decir, sumergiéndolos en el conocimiento del Padre, que es nuestro Padre, del Hijo, nuestro Salvador, y del Espíritu Santo, quien nos ha guiado al cuerpo de Cristo, es decir, quien nos ha guiado a toda la verdad, a todo el conocimiento de Dios, lo hace el Espíritu Santo. Entonces, importantísimo profundizar y conocer acerca de la Trinidad, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verso 20, entonces nos enseña la forma de multiplicar esos discípulos, la forma de multiplicar la enseñanza que vamos a desarrollar con esos discípulos, y esos discípulos asimismo van a crecer y se van a multiplicar donde quiera que se encuentren. Y el dispositivo que nuestro Dios Todopoderoso diseñó es la enseñanza. Entonces, por eso por ahí ustedes van a ver en las diapositivas un principio que dice: nunca dejes de aprender. Nunca debemos dejar de aprender, porque la palabra de Dios es eterna, primero, y segundo, el maestro de maestros siempre tendrá cosas que enseñarnos en esta vida y en la vida venidera. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesucristo nos mandó, que Jesucristo nos enseñó, nos dejó unas enseñanzas, una ley, la ley de Cristo es una ley del cumplimiento de los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia de Dios. Entonces, es importante conocerlos. No podemos hacer la voluntad de Dios si no la conocemos. Sería algo contraproducente. Pero cuando usted conoce y yo conozco la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, entonces podemos ser hijos obedientes, podemos ser hijos verdaderamente que le glorifiquemos con nuestra vida, con nuestro testimonio y sobre todo con nuestra sinceridad. Entonces dice: enseñándonos que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, está con nosotros todos los días mientras hacemos la labor, mientras
hacemos la labor de hacer discípulos, de enseñarle a la gente acerca de Dios, de enseñarle a la gente acerca de su palabra. Él nos guiará por medio de su Santo Espíritu, porque es una promesa que Él le hizo a todos sus servidores. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, de esa manera vamos a demostrarle a Dios que le amamos. ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos? Obedeciéndole. Y para obedecerle necesitamos tener fe, y esa fe debe de obrar por el amor. Entonces, si yo amo a mi prójimo, estoy cumpliendo en obediencia a todo lo que Dios quiere que yo haga. Amar a los demás de manera incondicional. Listo. En la siguiente diapositiva, seguíamos en el punto F, desarrollando nuestro objeto social, desde el punto de vista ahora del juicio a las naciones. Ya hablamos del desarrollo del objeto social de la fundación, como lo vimos en la reunión pasada. Ahora lo vamos a ver desde una perspectiva de cómo Dios va a juzgar a las naciones. Entonces quiero que le pongamos cuidado y le doy el uso de la palabra a nuestra compañera Surani Arteaga. Buenas noches para todos. Buenas noches, hermano Cristian. Creo que hay una persona que está en espera. ¿Usted puede mirar para entrar? Claro que sí, compañera, con mucho gusto. Gracias. Muy buenas noches para todos. Mis compañeros, les damos la bienvenida a los que se conectan hoy por primera vez, que están con nosotros. Les damos pues la bienvenida. Hace 8 días pues se me pasó presentarme. Mi nombre es Surani Arteaga García, mucho gusto para todos. Hago parte de este equipo de trabajo de esa hermosa fundación, la hermosa bendición del Señor. Y bueno, vamos a seguir en esta reunión el desarrollo del objeto social. El desarrollo del objeto social de la fundación. Quiero compartirles una porción de la palabra, un texto bíblico que se encuentra en Mateo 25:31, que tiene pues un título que, bueno, es bien tremendo. Cuando de pronto nosotros, muchas personas, vemos esa palabrita juicio, bueno, es como de muchas personas pues de pronto se asustan o sí, les da un poco de miedo, porque bueno, cuando de pronto una persona se encuentra, tiene que presentarse en alguna audiencia, y bueno, si de pronto sus acciones pues no son muy buenas, pues esa persona va a tener pues sí mucho susto, mucha angustia para presentarse en esa audiencia. Pero sí, esa persona pues tiene su conciencia tranquila, que de pronto pues no ha hecho nada malo, está bien, pues de pronto va a ir más tranquila. Pero esa palabra juicio, pues simplemente es ponernos a cuentas. Bueno, aquí pues terrenalmente la persona en un juicio pues se pone a cuentas delante de un juez, pero el Señor nos habla que nosotros, todas las personas, nos vamos a presentar delante de Dios, delante de un juicio. O sea, vamos a ser llamados a cuentas delante del Señor. Dice la Biblia en el capítulo 25 de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los santos, con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Bueno, cuando ella habla de todas las naciones, se refiere, bueno, a todas las personas, a todas, independiente que sea hombre, mujer, niños, personas con multimillonarios, personas de todas las razas, de todas las extractos sociales, todos nos vamos a presentar delante del Señor en juicio, o sea, cuenta delante del Señor, absolutamente todos. Y dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor
las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El versículo 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bueno, aquí en este pasaje está en este versículo 40, el Señor nos está diciendo, bueno, por cuanto le hiciste bien a un grupo determinado de personas, o sea, al prójimo, pero en especial a un grupo de personas que aquí se están catalogando como pequeños. Y bueno, para la sociedad hay muchas personas, muchos clases de personas, grupos de personas que son catalogados de pronto como pequeños o son tal vez menospreciados, las personas, bueno, hasta mal llamadas desechables, o sí, las personas que de pronto tienen alguna situación, como dice aquí, forastero, sediento, hambriento, pobres, menesterosos, son muchas veces por la sociedad tenías muy en poco. Y pues aquí la Biblia en este capítulo también lo está tomando como que son muy pequeñas delante del Señor. Pero el Señor nos va a juzgar, queridos compañeros, a todos, por el amor, por el bien que les hicimos al prójimo, que dice en esta parte. Dice, bueno, sabemos y tenemos claro que dice la palabra del Señor, que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, bueno, después ya de recibir esa salvación tan grande, el regalo más grande que podemos recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo es esa salvación. Pero viene un segundo paso, que es reflejar, bueno, realmente que el Señor está en nosotros, que el amor del Señor está en nosotros. ¿Y cómo lo reflejamos? Bueno, haciéndoles el bien a nuestro prójimo, y en especial en ese versículo que dice a un grupo determinado de personas que son, bueno, como los más pequeños o los más vulnerables o los más tenidos en poco. Y ahí realmente es donde estamos reflejando el amor del Señor. Y va en conjunto, pues, nuestro objeto social con el amor al prójimo. O sea, va encajado, se trabaja junto. Si yo tengo amor al prójimo, podemos hacer ese trabajo y ese objeto social que nosotros queremos hacer en esta fundación. Porque, bueno, no queremos tener una fe muerta o una fe sin obras, sino que realmente, si decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón, o bueno, algunas personas de que de pronto no sean cristianas, si bueno, tenemos algo bueno en nosotros, bueno, vamos a reflejar ese amor con las demás personas, con los más necesitados, con los que más necesitan del Señor, porque bueno, la fe es con obras y es poniéndola en acción. Quiero compartirles, bueno, la misión que tenemos como fundación, se las quiero compartir.
se las quiero leer para encajar esto y que nos quede pues como muy, muy claro cuál es el desarrollo del objeto social de esta fundación. Igual vamos a seguir desarrollando este tema en el transcurso de esta reunión del día de hoy. Trabajamos arduamente por el bienestar social, cultural y espiritual. Bueno, ahí en ese trabajo arduo del bienestar cultural, social y espiritual, queremos trabajar a par, o sea, vamos a trabajar en paralelo y en conjunto, haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro, brindando ese apoyo económico tangible a las personas, pero sin dejar de hacer algo tan importante, que es lo más importante, que es trabajar en conjunto, dando la palabra del Señor, que es el mensaje de salvación, que es realmente lo que va a cambiar y va a transformar a las personas. O sea, eso lo vamos a hacer y en el nombre de Jesús, esa es nuestra misión, hacerlo en paralelo, en conjunto, porque no se trata solamente, bueno, por ahí decían, de darles el pescado, sino de enseñarles a pescar, no darles la comida para quitarles el hambre un día, sino darles también la palabra del Señor, que es lo que lo va a cambiar y transformar a las personas, bueno, para que no tengan hambre el resto de su vida. Entonces, es hacer esa misión, eso en paralelo, en conjunto. No dejar de hacer lo uno por dejar de hacer lo otro. Con la ayuda del Señor, esa es nuestra misión, hacerlo en conjunto. Trabajar arduamente por el bienestar social, cultural, espiritual, parejo. Y ese es el grupo de personas a la que va a ir dirigida este objeto social. Hay muchas fundaciones que están dirigidas su objeto social o su labor social a un determinado grupo de personas. Bueno, hay unas fundaciones que solamente prestan su servicio social a niños, otros a mujeres nomás, otros bueno, a hombres, a personas, a jóvenes con problemas de drogadicción y así, o ancianos, un determinado grupo de personas. Pero la visión que el Señor nos ha dado en esta fundación es por los ancianos, por los enfermos, de los discapacitados, de los huérfanos, de los afligidos, de los pobres, de los menesterosos, de los extranjeros migrantes, de las viudas desamparadas, de los desvalidos y por la protección y formación integral de la infancia y la adolescencia, que logremos identificar en nuestra ciudad a través de actividades evangelísticas que desarrollen acciones de compasión y obras de misericordia, que generen beneficios y suplan en lo posible las necesidades primarias. Necesidades primarias, sabemos que hay muchas personas que, bueno, no tienen, si tienen para el desayuno, no tienen para la comida, y si tienen para la comida, no tienen para el almuerzo. Entonces, en lo posible, suplir esas necesidades primarias, que dignifiquen las condiciones de vida de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Bueno, con esto quería como terminar este pedacito compartiéndoles esta misión que tenemos como fundación en el desarrollo de nuestro objeto social. No sé si mi compañero Cristian quiere aportar algún comentario a este punto, algo que agregar para que pueda seguir con el desarrollo del objeto social en esta clase, en esta reunión. Está todo muy claro, compañera Surani, está todo muy claro. Tú me dices si continuamos con el siguiente punto. Está todo muy claro. Si hay algún hermano, compañero que tiene alguna inquietud al respecto, este es el momento de... Referente.
Ajá, puede intervenir en esta parte. Igual vamos a seguir desarrollando el punto del juicio a las naciones. Sí, señor. Muchas gracias, mi compañera Surani. Y lo que les comentaba la compañera Surani es muy importante. Hay un juicio que es inevitable y que todos vamos a tener que enfrentar, tanto vivos como los que ya hayan muerto, van a comparecer delante de Dios a dar cuentas de lo que hicieron aquí en el cuerpo. Entonces, la gente no lo sabe. La gente no lo sabe porque solo lo saben los que estudian y leen y comparten la palabra de Dios. Están allí en ese reconocimiento de que la palabra de Dios es veraz y tiene su cumplimiento. Entonces, hacerle el bien a nuestro prójimo, a este grupo de personas que de alguna manera están en un estado de vulnerabilidad por diferentes situaciones, hacerle el bien a los demás es parte de nuestra fe. La fe, como lo explicaba la compañera Surani, y la salvación viene por fe exclusivamente en la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero cuando a nuestra vida llega ese Señor y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, ya esa fe se tiene que evidenciar, una fe verdadera en la obediencia y también en el amor a su prójimo. Y porque en el prójimo también habita Dios. Y así está establecida la regla de oro. Dice Mateo 7:12, nos habla literalmente de una regla de oro, es decir que esto es preciosísimo para juzgar a las naciones. Entonces, ¿qué se nos va a decir? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En otra versión dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Esa es la regla de oro y así van a poder, Dios de alguna manera va a juzgar a una persona que nunca escuchó el evangelio, que nunca de pronto le predicaron cuando estaba en vida, pero él debe de haber cumplido la regla de oro, que es de público conocimiento en el bien que le haya hecho a los demás, como si se lo hiciera a sí mismo. Entonces continuamos en ese desarrollo de juicio a las naciones. Quiero explicarle un poco. Ahí en la pantalla podemos ver un juicio oral aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos algunos juicios orales, donde hay un estrado donde se administra justicia, donde una autoridad puesta administra justicia en nombre de esa nación. Algo similar va a suceder en este juicio del cual estamos hablando, donde las personas van a tener que dar cuentas delante de Dios. Va a haber un ente acusador, pero también va a haber un ente defensor. Y la Biblia dice que en Jesucristo tenemos abogado. Abogado tenemos con nosotros a Jesucristo el justo, aquel que dio la vida en lugar de nosotros. Entonces, así como está allí en la imagen, esa es un ejemplo de un juicio donde una persona va a dar cuentas de su conducta, de su pensamiento, de su andar aquí en la tierra, ¿sí? Pero ya no está delante de hombres, sino delante de Dios Todopoderoso. Y las personas que hayan creído en Cristo, dice la Biblia en el Apocalipsis y en el libro de Mateo, que las personas que hayan creído en Cristo, también lo dice Romanos 1:8:1, que los que hayan creído en Cristo no vendrán a condenación. Claro, porque Jesucristo cuando muere en la cruz, la persona que ponga su fe en Cristo, automáticamente se acoge una sentencia anticipada, a un juicio anticipado en el cual Jesucristo es condenado, Jesucristo paga y el reo, el sindicado, el que tenía que dar cuentas, es libre por su fe en aquel que lo salvó. Entonces, Jesucristo se ofrece como esa persona que es declarada culpable en juicio de manera anticipada, paga con su sangre preciosa, con su vida, y la persona que tuvo fe es exonerada en ese juicio. Pero el que no tiene a Cristo, no hay quien lo salve. El que no tiene a Cristo, no tiene Salvador. No tiene un cordero que dé su vida por él, que sea aceptable delante de Dios. Entonces, el que no creyó en Cristo, el que no recibió el plan de salvación establecido por Dios en la persona de Jesucristo, dice la palabra de Dios que esa persona será condenada. ¿Por qué es así? Porque Dios así lo estableció de manera gratuita
y de manera que todos pudieran alcanzar la salvación por medio exclusivamente de la fe en Cristo Jesús. Entonces ahí está el juicio y es un juicio oral donde se le juzga a una persona. El que está en Cristo no tiene miedo de ir a ese juicio, no tiene miedo porque él ya ha sido justificado, es decir, declarado inocente, culpable de manera anticipada, entonces él va con gozo de ser exonerado. Pero el que murió sin Cristo va con temor, va con preocupación, porque murió quizá en esta vida, pero no fueron redimidos sus pecados. No hubo alguien que pagara por él porque él no creyó, porque él no quiso aceptar el milagro de la salvación, no quiso aceptar los términos de salvación del Señor. Entonces ahí el Señor no puede operar como Salvador, porque Cristo es un caballero y él solamente va a operar con su beneficio a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que voluntariamente lo aceptaron en su corazón, en su vida, como Señor y Salvador, esas personas recibirán el milagro y el don de la gracia de Dios, la salvación y el perdón de los pecados. Mira lo que dice Hebreos 9:27, y le estoy dando como información clave para que ustedes vean la seriedad del objeto social, la seriedad de evangelizar y de compartir alimentos, puede ser ropa, puede ser mercados, pueden ser insumos, la dádiva que ustedes me quieran poner, pero el que coma de la dádiva, de lo que le podamos dar, volverá a tener hambre. Eso es claro, le volverá a dar hambre, pero el que beba y coma de la comida espiritual que da Dios, esa persona nunca tendrá más hambre, porque Dios será su pastor y nada le faltará. Es por eso es tan importante hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, como nos lo explicó la compañera Surani. Mire lo que dice aquí Hebreo 9:27, porque la palabra de Dios es veraz y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, que hay reencarnación, es mentira, nos lo inventamos nosotros los hombres, pero la palabra de Dios es clara y correcta, es firme, y dice que el hombre muere una sola vez y después el juicio, y después va a tener que dar cuentas de lo que hizo aquí en el cuerpo. Ahí hay una pregunta: ¿estamos listos nosotros para encarar un juzgamiento? Si Cristo se manifiesta hoy en su gloria, ¿estaremos a cuentas? ¿Acaso no es la salvación algo urgente? ¿Acaso no es el recibir el regalo de Dios, porque es un don de Dios, la fe y la salvación, la obra consumada por Cristo en la cruz? ¿Acaso no es de público conocimiento que Cristo dio su vida por todos los pecadores? Y solo los que creyeron se beneficiaron de la herencia de los santificados. Es urgente, compañeros, y todos los oyentes que van a ver este video, es urgente que nosotros entendamos y comprendamos la gravedad del asunto, la necesidad de un Salvador. Nuestras obras no nos pueden justificar. Solo la vida de Cristo derramada en la cruz es la que nos exonera de nuestros propios pecados, porque nuestra conducta era perversa. Es más, nuestra naturaleza desde Adán y Eva ha sido inclinada a la desobediencia, a estar separados de Dios, a vivir independiente de Dios, y no nos interesa conocer su voluntad. A muchos, pero ya muchos han llegado al camino, y ese camino es Jesucristo, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por él, dice Juan 14:6. Entonces quería dejarle esa parte a manera de reflexión. Reflexione. La Biblia no me habla de religiones, la Biblia me habla de un camino, un solo camino, y me habla de que ese camino es Cristo. Al Padre es solo Cristo, el camino, la verdad y la vida. Está en Juan 14:6. Entonces es muy importante que nosotros primero recibamos ese regalo precioso en nuestro corazón, que no sigamos en la falta de conocimiento. Ese ha sido el peor error de la humanidad, la falta de conocimiento, la falta de haber estudiado lo que Dios nos dejó como testamento, porque son los hijos los que tienen derecho al testamento. Por eso se llama Nuevo Testamento. Es el nuevo pacto para los que creyeron y recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Jesucristo no es una persona que se manifiesta en una religión, no. Él es una persona que se manifiesta en los corazones que creyeron en él.
Listo. Y aquí hay otro punto muy importante que desarrolla el juicio de las naciones. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Imagínense, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, es decir, mientras tuvo vida, mientras estuvo aquí en la tierra. Dice, de acuerdo con lo que hizo. Ojo que lo que hacemos es muy importante, sea bueno o sea malo. Igual vamos a comparecer para recibir recompensa, o sea por lo malo o sea por lo bueno. Si es por lo malo, usted ya sabe, recibiremos qué tipo de recompensa, pero si hacemos lo bueno, vamos a recibir buenas recompensas de parte de Dios en ese juicio tan importante del cual estamos hablando. Y aquí queremos darle otro texto más, Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Siendo justificados, justificados quiere decir exonerados de la culpa y del temor al castigo por el pecado gratuitamente, exonerados, declarados no culpables por la sangre derramada en el Calvario. Entonces es muy importante que nosotros pongamos nuestra atención a eso, porque ahí está la salvación de nuestras almas. Las almas son las que se pierden o son las que se salvan. El alma es lo que tenemos en nuestro ser interior que abarca las emociones, los pensamientos y la voluntad, para que usted lo tenga presente. Y dice que somos justificados gratuitamente mediante la redención que es, no hay otro camino que es en Cristo Jesús. Y dice que Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, ojo que cuando estamos sin Dios, viviendo a nuestra manera, tenemos una naturaleza caída, la adámica, es lo único que tenemos. Y así mismo nos movemos como pensamos, como sentimos. Entonces dice que porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. O sea que la muerte de Cristo es muy importante porque ella nos reconcilia con Dios porque paga a Él y nosotros somos libres. Paga a Él y nosotros somos exonerados. Tengamos en presente eso. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que hay que volver en amistad con Dios y solamente se puede hacer a través de Cristo Jesús. Esa es su labor, ese es su objetivo, venir a morir por los pecadores. Pero si no creemos en ello, no podemos activar ese regalo precioso de parte de Dios en su inmenso amor. Y aquí tenemos finalmente Apocalipsis 20, del 11 al 15. Quiero que aquí ya también pongamos atención porque lo que les he explicado desencadena aquí en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Mi compañera Paola, que nos va a ayudar a leer esa cita de manera pausada. Adelante, compañera Paola, con la lectura de esta cita, aunque ahí la tienen en sus pantallas. Sí, buenas noches. Claro que sí. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Muchas gracias. Entonces, mire que lo que nos acabó de leer la compañera es el juicio final delante del gran trono blanco. Y allí vamos a ser juzgados y recibiremos según nuestras obras. Pero es muy importante que sepamos que Dios es justo
En ese juicio van a haber práctica de pruebas, se va a ver un debate probatorio, pero ya las pruebas están hechas, porque mientras vivimos, cada ser humano de cada generación, Dios Todopoderoso tiene unos libros de las obras de cada ser humano, y allí se va escribiendo su conducta, su pensamiento, sus acciones, y solamente van a estar en el libro de la vida aquellos que creyeron en la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hay un libro aparte para los que creyeron en Cristo? Porque los que creyeron en Cristo se acogieron al beneficio de la salvación establecido por Dios. Entonces, en ese juicio que se acogieron estos creyentes en Cristo, ellos en ese juicio se acogen a esa sentencia anticipada mediante el cual es Cristo condenado, porque es justo por nuestros pecados que fuésemos condenados. Lo que pasa es que aquí Cristo paga y nosotros somos libres. Se lo he dicho muchas veces, pero deseo que le quede en su corazón, de que no podemos salvarnos por nuestras obras, sino por las obras que hizo Cristo, por la obra consumada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cumplió la ley y a cabalidad obedeció a Dios. Él es el Hijo de complacencia, y solamente a través de él es que nosotros podemos ser salvos. No por obras para que nadie se gloríe, mas sin embargo la evidencia de ese cambio, de esa transformación que trae la fe en Cristo Jesús, nos lleva a amar al prójimo, nos lleva a amar a los demás. En eso se evidencia el fruto de los hijos del Dios viviente. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Entonces quería dejarle esta parte un poquito allí para que usted medite en su corazón lo que le estamos compartiendo de parte de Dios. Y mire que aquí en Juan 3:17, si alguien tiene alguna pregunta, recuerde que puede intervenir. Le estoy explicando y mostrándole evidencias de la veracidad de la palabra de Dios, lo que es radical. No hay negociación, no es si el hombre quiere o no quiere, si el hombre cree o no cree, no. Si el hombre cree, recibe bendición y salvación, pero si el hombre no cree, Dios sigue siendo Dios y su palabra es eterna para siempre. El hombre morirá y pasará, pero él le dará cuentas a Dios. Mas, sin embargo, Dios le demostró que lo amaba cuando entregó su Hijo en lugar de nosotros. Y mire lo que dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es que el juicio todavía no ha pasado. Mientras estamos aquí, tenemos el privilegio de ser salvos por medio de la fe. ¿Qué nos cuesta creer? ¿Qué nos cuesta leer y estudiar su palabra para conocer su voluntad? Eso nos va a salvar. Erramos si ignoramos las Escrituras. El peor pecado que hemos cometido es ignorar la palabra, lo que Dios ha establecido. Pero cuando aceptamos esos términos, entonces somos derechosos a una herencia de salvación y vida eterna. Entonces es muy importante todo lo que estamos compartiendo, porque así la Biblia le dio la importancia a la obra de Cristo consumada en la cruz. Dice que Cristo vino al mundo a salvar al mundo. Él no vino para condenarnos. Él vino a rescatar a los que habían cometido errores, porque nosotros somos imperfectos, pero la gente no ha querido creer, se han desviado por su propio razonamiento, por su forma de hacer las cosas, y no como Dios dice a través de su palabra. Que la Biblia la escribieron hombres, sí, la escribieron hombres, pero también dice un pasaje que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para que quedara escrito este poderoso testamento para aquellos que han recibido los beneficios del reino de los cielos. Entonces, Cristo vino a salvarnos, Él no nos ha venido a condenar. El juicio es más adelante, después, pero ahora que estamos en este tiempo, debemos disfrutar de este conocimiento de que Jesucristo nos vino a salvar de nuestros pecados. Y seguimos entonces en este punto donde quería llegar, Romanos 8 del 1 al 2, para que usted vaya tranquilo, tranquila. Cuando ponga su fe en Cristo Jesús, usted puede ir al juicio tranquila, tranquilo, porque va a ser exonerado. Mire lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que puso su fe en Cristo Jesús, por eso es que su muerte fue tan importante que la historia cambió para siempre, en antes de Cristo y después de Cristo. Usted se lo encuentra en los libros de historia. El único que le celebran el cumpleaños es a Cristo. La única Semana Santa
Verás, es en honor a Cristo, si hablamos pues de lo que pasa en el mundo. Mas, sin embargo, eso va mucho más allá, es mucho más serio. El que está en Cristo, cuando vaya a dar cuenta de lo que hizo aquí delante de Dios, va a ser exonerado porque ninguna condenación, porque ya fue juzgado, Cristo lo pagó y Él es libre. Entonces, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, porque por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha librado. Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es muy importante este pasaje para que meditemos en este tipo de enseñanzas. Bueno, y hasta ahí pues está el desarrollo del objeto social con el ánimo de que hagamos la obra social basada en esos dos puntos. La enseñanza de la palabra de Dios y la labor de suministro de insumos, alimentos, medicamentos, en lo posible. Obviamente, el Señor nos guiará a la población que lo necesite y Él nos irá guiando a todas las personas que sea Él colocando en nuestro camino para beneficiarlos con todas estas cosas que Él ha preparado por medio de la fundación. Aquí le voy a dar la palabra a la compañera Lucía, si está por allí. Puede abrir el micrófono mi hermana y compañera Lucía Salazar. Ella es contadora, se va a presentar y nos va a hablar un poco acerca de la fundación en la parte legal y reglamentaria. Adelante, compañera Lucía, con tu participación. Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Sí, buenas ¿Sí noches. me escuchas? Sí, señora. ¿Me puedes visualizar? Hola, hola. Sí, adelante, te escuchamos. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Lucía Salazar. Yo soy contador público. Primeramente le quiero dar gracias a Dios pues por este momento, poder participar en este proyecto tan bonito y de bendición para muchas personas, de lo cual quiero también felicitar al fundador, Cristian, y bendecirlo pues en general para que este proyecto tan lindo pues dé un fruto de bendición. Primeramente pues voy a hablar sobre la representación legal y fundador, la información legal y reglamentaria sobre la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Se encuentra legalmente registrada desde el 23 de diciembre del 2022 en la Cámara de Comercio de Cali, certificado de existencia y representación legal, y ante la DIAN, el Registro Único Tributario RUT con el NID 901-666-804. Y su representante legal y fundador es el abogado Cristian Eduardo Copete Cose. Es importante resaltar el perfil del representante legal, ya que es la persona que va a guiar este proyecto, y es decir que está formado académicamente como abogado, tiene la carrera en Derecho de Ciencias Políticas, obtuvo el título como abogado en la Universidad Santiago de Cali en el año 2009, especialista en Derecho Constitucional Colombiano en el año 2010 y en Derecho Administrativo en el año 2012. Ambos títulos han sido obtenidos en la Universidad Santiago de Cali. Su larga experiencia laboral es como servidor judicial, escribiente, nominado y sustanciador en el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali, en la rama judicial del Poder Público desde el año 2009 hasta el año 2014. Actualmente es abogado litigante independiente con oficina personal con énfasis en materia laboral y seguridad social integral. Hace 9 años. Para finalizar, quiero dar fe de que la Fundación La Hermosa se encuentra legalmente constituida de acuerdo a la verificación de los documentos. Doy fe y veracidad de la fundación. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias a usted, compañera Lucía, muy amable por su intervención.
Damos gloria a Dios. Bueno, ahí hay un poco más, como para que los que no me conocen, está la parte de la experiencia ministerial, que es, estoy en el camino del Señor hace 10 años. Me siento como un niño de 10 años en el camino del Señor, desde el 2013 hasta la actualidad, y estoy en proceso pues de formación ministerial. Estuve en el discipulado como profesor desde, bueno, el discipulado como estudiante del 2014 al 2016 y en escuela ministerial ya